Buenas tardes, hermanas y hermanos, amados y amigos que nos acompañan esta tarde. Les agradecemos su atención para escuchar la palabra del Señor. Vamos a continuar el estudio que estamos haciendo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo número 5, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 5, nos dice el apóstol Pablo en el verso número 1. En el verso número 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hasta ahí este hermoso capítulo final de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los tesalonicenses, probablemente no más allá del año 51, 52 de la época cristiana. Es el primer escrito del apóstol Pablo, y al leerlo uno se da cuenta que ya la iglesia tenía conocimiento del regreso de Cristo. Era la esperanza bienaventurada de los creyentes de aquella época y los mantenía activos, serviciales. Estos tesalonicenses habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Yo no sé si con nosotros hay alguien que todavía no se ha convertido y todavía estás en la duda o todavía estás en tus pecados. Aquí, en esta carta escrita a personas transformadas que esperan el regreso de Cristo. Bueno, hermanos, estamos viviendo en nuestro país, en Chile, momentos de convulsión política. No solamente en nuestro país, en muchos lugares.
El hermano Edilberto me contaba que allá en Colombia quieren imitar lo mismo que aquí en Chile. Hay una gran revolución por las calles, hay consternación, hay mucha preocupación. Y bueno, todo eso a veces puede acobardar nuestra fe y uno no sabe qué hacer, si las personas van a recibir o no el evangelio. Bueno, cuando el apóstol Pablo llegó a esta región en Tesalónica, era una región, una metrópolis cosmopolita, unos 200.000 habitantes aproximadamente. Estaba formada por lo menos por 4 grupos o 4 etnias y 4 corrientes. Estaban los bárbaros germanos, una religión con su religión pagana de muchos dioses y eran muy diestros en la guerra. Por otro lado estaban los griegos, que aportaron su elegancia y su filosofía, pero también sus ideas de un gobierno universal a través de un Dios, como esperaba Carlomagno que fuese él. En tercer lugar estaban los romanos de Oriente, casi todos jubilados, hombres de guerra, con su riqueza y su poder político, querían establecerlo ahí en Tesalónica. Cuando los romanos llegaron conquistando esa región y venciendo al gran Alejandro el Grande, los tesalonicenses se subordinaron y los romanos decretaron que Tesalónica fuera una ciudad libre, de manera que no pagaban tributo, gozaban de un bienestar económico único. Por ahí estaba la vía que lleva hacia el oriente, la vía Ignacia, de manera que era una ciudad muy avanzada. Y también estaban los judíos con su fe monoteísta, y todas estas fuerzas, estas corrientes de pensamiento, aún opositoras entre sí, cuando escucharon el mensaje del evangelio, muchos no lo quisieron, persiguieron al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no solamente tuvo que huir por los judíos, sino que los propios griegos y estos bárbaros se oponían a este mensaje del evangelio. Y hermanos, nosotros no estamos aquí, hablo a los creyentes, no estamos aquí para acomodar nuestro mensaje a la condición política o al pensamiento imperante. El mensaje del evangelio traspasa cualquier frontera y solamente es el Espíritu Santo que obró en estos creyentes, haciéndoles útiles y valientes para hablar del Señor a gente que no tenía paz, vacíos, porque así es como está el mundo, totalmente vacío, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y nosotros somos portadores de este glorioso mensaje del evangelio. Bueno, el capítulo anterior, el capítulo 14, terminó con una nota de esperanza ahí en el verso número 18. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y usted me dirá, ¿cuáles eran esas palabras? Que el Señor viene por su iglesia. El verso 17, el verso anterior, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo les ha enseñado a los tesalonicenses que el Señor viene a buscar a su pueblo, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es un evento que estamos esperando que suceda. En el capítulo número 5 dice el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hay muchos que han especulado, que han sacado fechas, han hecho proyecciones, han augurado incluso el día en que el Señor iba a venir, y han fallado todos. No hay que dar fechas, no estamos autorizados para decir cuándo va a venir el Señor por su iglesia. Aquí
Por eso dice, en cuanto a los tiempos, no sabemos cuánto eso va a suceder, ¿ya? Tampoco en cuanto a las ocasiones, no sabemos realmente cuál es la característica que tiene que haber para que el Señor venga por su iglesia. Pudo haber venido el año 30, pudo haber venido el año 50, pudo haber venido el año 1000, el 1500, pero todavía no ha venido por su iglesia. ¿Y por qué? Porque el Señor es misericordioso y paciente y no quiere que las gentes se pierdan. Y el Señor todavía está ocupando su evangelio, a pesar de que hay algunos que lo niegan y lo rechazan. El mensaje del evangelio se defiende por sí solo. Carlos Spurgeon dijo que el evangelio era como un león. Lo único que hay que hacer es abrir la puerta de la jaula para que salga y pregone la verdad del Cristo que salva y perdona pecados. Bueno, no se detallan situaciones. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, hablándole de los eventos finales respecto a su venida, les dijo el Señor a ellos, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y mientras estuvo aquí el Señor, Él se sujetó al Padre y no quiso, no sabía, dijo Él, ni siquiera yo, el Hijo. Esto pertenece solo a la voluntad del Padre. Cuando el Padre le diga al Hijo, ya vas a ir en busca de tu esposa, la iglesia. De manera, hermanos, que no sabemos fechas, no sabemos cuándo va a ocurrir. Es un evento inminente. Es decir, en cualquier momento puede ocurrir. Y los creyentes de Tesalónica, como todas las otras iglesias donde esta carta el apóstol pide que sea leída, tenían esta misma esperanza. La esperanza del regreso del Señor atomizaba las vidas de los creyentes. Habían cambios notables en ellos a pesar de sus prácticas antiguas y a pesar de las ideologías políticas y religiosas que habían. Ahora tenían una esperanza en un Dios vivo y verdadero. Ahora, hermanos amados, en el verso número, volvamos a 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí el apóstol Pablo ahora va a hablar acerca del día del Señor. Ellos ya sabían y habían sido instruidos de manera verbal qué es lo que era el día del Señor. El día del Señor corresponde al día de Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece 5 veces el día del Señor. En el Antiguo Testamento se menciona más de 30 veces el día de Jehová. Es equivalente, ¿ya? Y tiene que ver con el juicio venidero sobre un mundo que no ha querido creer en la obra del Señor Jesucristo. Esos juicios venideros aparecen en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 17 al 21, y también en Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Esos juicios y todo lo que va a venir después que la iglesia sea sacada de esta tierra son llamados el día del Señor. Y aquí en el versículo número 3 dice, cuando digan paz y seguridad. Y aquí hay un antecedente interesantísimo. Saben, amigos y hermanos, que la paz y la seguridad es algo garantizado por Dios una vez que la iglesia sea sacada de aquí. Escúcheme esto. Es verdad que en cuanto a la maldad, el mundo va de mal en peor. Es verdad que hay mucha violencia en muchas partes del mundo. Pero Dios nos dice aquí en su palabra que va a haber, después que la iglesia sea llevada al cielo, un periodo de paz y seguridad. No sabemos cuánto va a durar. No lo sabemos. En ese periodo de tiempo posiblemente hayan
viajes de vacaciones a la Luna, a Marte. Yo le decía a mi suegra, quiere que la inscriba en un viaje a Marte. Bueno, todo eso va a ocurrir después del rapto. Aquí se habla de paz y seguridad. Un tiempo muy favorable, un tiempo de mucha prosperidad, en que el mundo va a decir, todo va bien aquí en este mundo. Ya los moradores de la tierra que aparecen en el libro de Apocalipsis, 7 veces se habla de los moradores de la tierra que han hecho de este lugar su domicilio, su hogar. No, de aquí no nos mueve nadie. Y ahí en el libro de Apocalipsis se ve cómo los juicios empiezan a caer sobre los moradores de la tierra. El Señor Jesucristo se refirió a esa generación final. Dijo más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Al igual que aquel entonces en el diluvio, el mundo, si ya está viviendo un tiempo de total olvido de los valores cristianos, lo que va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia, queridos amigos y hermanos, va a ser horrible. Y usted me dirá, pero hermano, parece que ya estamos viviendo, estamos en una pandemia, parece que el Señor ya viene, me decía un hermano. No, todavía el Señor no ha venido. Hay muchos acontecimientos que tienen que suceder antes que comience el día del Señor. El día del Señor es un evento de juicio. Esta pandemia, si bien es cierto, es una peste que podría estar dentro de las características de que el Señor habló ahí en Mateo capítulo número 24. Lo que viene en el futuro va a ser 7 veces más horrible. Imagínense 7 plagas igual que estas, 7 pestes. Si esta pandemia ha puesto en peligro la existencia de cada uno de nosotros, imagínense 7 plagas. ¿De dónde sacó eso? Vamos a leer lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Si ellos desobedecían a Dios. Miren lo que dice en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 26. Levítico 26, cuando está hablando Dios a la nación de Israel. En el verso número 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Verso 21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Verso 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Verso 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y amigos y hermanos amados, esto va a suceder a la nación de Israel y al mundo entero. Y esto va a ser lo que va a dar paso a la nación de Israel para que se conviertan al Señor. Fíjese que aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el verso número 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Para estos creyentes, escuchar esta metáfora, los dolores de la mujer encinta, era algo que ellos ya habían escuchado del apóstol Pablo.
¿Qué es lo que significa eso? Significa el tiempo en que Israel se va a convertir. En Mateo capítulo 24, el Señor habló de principio de dolores. Israel, la nación escogida por Dios, que ha rechazado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, van a ver todos los juicios que van a venir contra ellos por su incredulidad, pero también el mundo apóstata, el mundo religioso y el mundo en todo su sentido. Estos dolores de la mujer encinta son la preparación para la conversión de la nación de Israel. Y por eso encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 12. Acompáñenme allá, por favor, Apocalipsis, capítulo número 12. En medio de los 7 años de la tribulación futura, nos dice ahí Apocalipsis, capítulo 12, en el verso número 1, aquí estamos justo a la mitad de la tribulación. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? Los católicos romanos dicen que es la Virgen María. No, es Israel. Estos sol, la luna, las estrellas corresponden al sueño que tuvo José, ¿se acuerdan? Ahí en el libro de Génesis. Y estando encinta, dice el verso 2, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es ese hijo varón? Es el Israel que se va a convertir. Es un remanente de la nación de Israel, a quien Juan llama el hijo varón, que se va a convertir al Señor. Y aquí en la mitad de la gran tribulación comienza la conversión de Israel. Y esta nación es perseguida por Satanás, quien es confinado a la tierra. Y le quedan 3 años y medio, 1240 años. Y ese tiempo va a ser horrible. ¿Y quiénes son los que van a estar aquí para este tiempo de juicio? Todos los moradores de la tierra, aquellos que no quisieron ser salvos. Verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los que moran en los cielos somos la iglesia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendido vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ahí vemos que el diablo es confinado a la tierra en su derrota final, aproximándose a su final para destruir a la nación de Israel. El diablo sabe que si destruye a Israel, no hay milenio, no hay reino. Entonces su trabajo es terminar con la nación de Israel y lo va a intentar por última vez en ese tiempo. De manera que esa mujer con dolores de parto representa al Israel que entra en un sufrimiento como una mujer que va a dar a luz su hijo. Y ese sufrimiento es el anuncio de su conversión al Señor. Bueno, el apóstol nos dice entonces, volvamos a 1 Tesalonicenses 5, ahí en el verso número 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ya no hay escapatoria. En el verso 4, ahora se dirige a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Y esto es lo que ocurre con un verdadero creyente en Cristo. Nosotros no estamos en tinieblas. El Señor nos sacó del dominio de las tinieblas. Cuando escuchamos el Evangelio y ahora le pertenecemos a Él, estamos en el reino de su amado Hijo. Yo no sé si todos los que están escuchando esta tarde son del Señor,
Porque si todavía tienes alguna duda de tu salvación, estás en las tinieblas. Los creyentes no estamos en las tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y fíjense, amigos y hermanos, nunca el Señor se presenta como ladrón a la iglesia. No, el Señor no se presenta como ladrón. No vamos a ser sorprendidos como los inconversos que se van a quedar aquí y van a quedar sorprendidos que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Esa oscuridad definitivamente ha desaparecido. El creyente no va a ser agarrado por esa sorpresa, porque vamos a ser sacados de este mundo para estar con el Señor. Además, dice el verso número 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. El verbo usado aquí en el verso 5, sois, significa literalmente ustedes existen como tales, como hijos de luz y como hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y aquí tenemos las lecciones prácticas para los que decimos ser del Señor. ¿De qué manera estamos viviendo? Estamos dando luz, estamos viviendo como de día. Dice el verso 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí el verbo no durmamos no es el mismo que aparece en el capítulo número 4, cuando el apóstol se refiere a los que duermen, los que han fallecido. Aquí la expresión los que duermen o no durmamos tiene que ver con insensibilidad espiritual, tiene que ver con letargo espiritual, tiene que ver con esa actitud que a veces nos puede envolver pensando que aquí en este mundo está toda la felicidad que necesitamos. Y hermanos, podemos ser embriagados con eso. Tenemos que tener mucho cuidado los creyentes. El apóstol Pablo, cuando escribe a los de Éfeso, les tiene que decir a ellos también, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y a veces, hermanos, nosotros vivimos embriagados por este mundo. Y debemos reconocer que si no fuese por esta pandemia, a lo mejor estaríamos en la misma situación de estos inconversos. Hay algunos envueltos en política, otros envueltos en tantas cosas que estaban y que no tenían tiempo para escuchar la palabra del Señor. Nosotros no estamos en tinieblas. El otro mundo para el cual el Cristo nos salvó requiere preparación. Mire lo que dice el verso número 7. Dice ahí el verso número 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Así es como ocurre en lo natural. Verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí están las piezas de la artillería del creyente, la coraza y el yelmo. La coraza protegía al soldado contra los dardos, el pecho, los hombros, los brazos y la espalda. En pocas palabras, un chaleco antibala. Y la coraza tiene dos cosas, fe y amor. Fe aquí es confianza, confianza de quién es Dios y que sus promesas no fallan. Y amor, ¿por qué amor? Porque el amor es la rendición del ego. El amor supremo a Dios, el dejar de lado mis prioridades y volverme en un genuino entusiasmo hacia el Señor, en servicio, en testificar con una conducta de luz. Me gusta mucho cuando aquel salmista, que era uno de los jefes de los coros que tenía David, Asaf, escribe su salmo. Él dice, por poco se resbalaron mis pies,
viendo la prosperidad de los impíos, y tuve envidia de ellos, y quise ser como ellos. Esto le puede pasar a un creyente. Hasta que, entrando en el santuario, dice él, entendí el fin de ellos. Todos esos impíos, aunque tengan camionetas último modelo y tengan prosperidad y tengan todo lo que tienen, se van al infierno. Y escribe Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi amor te consagro a ti, Señor. Bueno, y el yelmo, ¿para qué era el yelmo? Para proteger la cabeza, para resistir los impactos de dardos o de espadas. Y ahí en la cabecita, hermana, hermano, es donde tiene que estar la palabra de Dios. No existe mejor protección para la cabeza que leer la palabra de Dios. La mente necesita adiestramiento, protección. La mente necesita paz. En medio de toda la convulsión que podamos estar viviendo y los problemas, en medio de esta pandemia, necesitamos el yelmo. Este yelmo que menciona aquí el apóstol Pablo en el verso número 8. Con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, purifica. Eso hace cambios en la vida del creyente. No vale la pena involucrarse en nada que pueda poner en peligro la vida tuya y la vida mía. Señorita, joven, a ti también te digo esto: no vale la pena seguir tras el mundo y sus ofertas, pensando en lo que viene cuando tú llegues a la presencia del Señor. Bueno, aquí hay garantía de victoria, porque el verso 10 dice: quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Ya sea que estemos vivos esperando al Señor o que hayamos fallecido, vamos a estar con el Señor. Ya sea que velemos, estemos vigilantes, esperando su regreso, o que durmamos, que hayamos fallecido, vivamos juntamente con él. Esta es una respuesta a la duda que tenían los tesalonicenses. ¿Qué pasa con aquellos familiares creyentes que ya fallecieron? ¿Se van a perder ellos el evento glorioso de la venida del Señor para poner fin al pecado? No, no se los van a perder. Ellos vienen con el Señor, como dice el capítulo 4, y nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que ya sea que estemos vivos, que velemos o que hayamos fallecido, durmamos, vivamos juntamente con Él. Vamos a estar en su presencia. El objetivo de Dios, hermanos, no es que tengamos una buena estadía aquí. El objetivo de Dios es que disfrutemos de Él y nos preparemos para su regreso, para lo que viene. Y el verso 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí el apóstol Pablo retoma el tema del ánimo, de la alegría, de la edificación unos con otros, hablando de su pronta venida, hablando de estas maravillosas expectativas que tenemos como creyentes. Qué triste es vivir pensando que la salvación se puede perder. Yo no sé si con nosotros hay amigos que le han metido en la cabeza que la salvación se puede perder. Eso es falso. No, la salvación no se pierde. El apóstol Pablo dijo: estoy seguro que el Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Tú tienes esa seguridad? La Biblia nos asegura que la salvación es algo que Cristo logró para nosotros y que es inamovible, irreversible. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro.
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el apóstol Pablo 2 veces dice, estoy seguro. ¿Tú estás seguro? ¿Estás segura de la salvación de tu alma? ¿O te vas a quedar aquí? Si el Señor viniera hoy, ¿tú te quedarías aquí si no tienes esta seguridad? Bueno, el motivo del ánimo aquí es que el creyente está seguro. No va a estar para el día del Señor. ¿El día del Señor para quién es? Para los incrédulos. Entonces hagamos un pequeño resumen hasta aquí. ¿Qué es lo que es el día del Señor? No es el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor es un evento que se llama día, no porque es de 24 horas, sino porque es un periodo de juicio que viene en el futuro. Tampoco es la segunda venida. Son los eventos antes de la segunda venida y son los eventos después de la segunda venida. La segunda venida está dentro del día del Señor, pero no es exclusivamente eso. Son los juicios, la aparición del hombre de pecado, del anticristo, la gran tribulación o tribulación de 7 años, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio del gran trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva. Por lo menos eso podrían ser incluidos dentro del día del Señor. Y todos son periodos de juicio para los moradores de la tierra. Y la iglesia en el cielo, la esposa del Cordero. Por eso el versículo número 10 dice aquí el apóstol Pablo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y en el verso 9 dijo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos puestos para ira. No veremos la ira del Señor. El Señor nos va a sacar antes. Y esto es motivo de gozo, de ánimo, de esperanza, de edificación entre los que somos creyentes. Ahora, desde el versículo 12 en adelante, es interesante lo que el apóstol Pablo va a decir. Aquí están los temas prácticos que también trató en el capítulo número 3 y ahora tienen que ver con la sobriedad necesaria mientras esperamos al Señor. Y esto es muy interesante. Fíjese que la profecía, la escatología, los estudios de los últimos eventos, escatología significa eso, escatos es la palabra griega para eventos finales y teología, el estudio de los eventos finales. Eso es escatología. La escatología es práctica. La escatología no es para andar en el cielo calculando fechas y viendo un programa de lo que va a venir. No, la escatología es muy práctica. Mire lo que dice aquí en el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y parece ser, hermanos, por la pasada tan breve que hizo el apóstol Pablo por esta región de Tesalónica, en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice 3 sábados, que pudo haber sido 3 sábados dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, o dentro de un año, no sabemos, pero en el capítulo 2 dice que fue una visita. Y es muy probable que el apóstol Pablo no alcanzó, no tuvo el tiempo suficiente para establecer ancianos. ¿Y quién iba a establecer ancianos? Bueno, aquí el apóstol les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros.
Y la iglesia en esto no es pasiva. No tiene que venir alguien de afuera a decir quién van a ser los ancianos de la iglesia. Es la misma iglesia que tiene que saber cómo reconocer a los hermanos que les presiden, a los hermanos que les guían como ancianos o pastores o presbíteros, ancianos, o sobrevedores, obispos. La misma palabra para referirse a los mismos hermanos. Se les llama ancianos por su edad y experiencia, se les llama pastores por su cuidado y trabajo y alimento para el pueblo de Dios, y se les llama obispo porque sobreveen. ¿Ya? Estos hermanos tienen que ser reconocidos. ¿Ya? Ese verbo reconocer significa saber bien, valorar y apreciar. ¿Qué cosa? Número uno, que trabajan entre vosotros, no sobre vosotros. Un anciano no es un dignatario con jinetas y un estatus sobre los demás. No, en la Biblia no aparece eso. Segundo, que os presiden. Esa palabrita significa os guían. Y tercero, que os amonestan. Y esa palabrita significa colocar en nuestra mente un pensamiento bíblico. ¿Ya? Bueno, estos hermanos ya estaban funcionando. Era cosa de reconocerlos. De manera que no había una votación, no hay cosa como una votación para elegir a los ancianos, sino que la iglesia tiene que reconocerlos. El Espíritu Santo los llama, los coloca y la iglesia los reconoce. Y esos hermanos no llegan a ocupar un puesto, no tienen una oficina, son hermanos serviciales. Están trabajando arduamente, están ahí guiando al frente, cuidando, y están amonestando o entrenando con la Biblia a los hermanos. Y es fácil identificarlos. Es trabajo de la iglesia reconocerlos. Bueno, a continuación vienen 14 mandamientos. Yo no los voy a estudiar todos, se los voy a mencionar nada más. El primer mandamiento está aquí en el verso número 13. Tened paz entre vosotros. Una vez que el apóstol le pide a la iglesia que reconozca a los guías de la iglesia, les dice: tengan paz entre ustedes, porque el diablo es muy hábil en meter cuñas y quitar la paz. La mejor cuña que usa el diablo es la hostilidad entre hermanos. Y los ancianos tienen que ser tales que promuevan la paz en el pueblo de Dios. Porque nada se consigue sin paz. Segundo mandamiento, verso 14, que amonestéis, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí está el segundo mandamiento. Esto no va en contradicción de la paz. A veces hay que pararle el carro a los ociosos. Y eso no es sinónimo de no tener paz. ¿Quiénes son los ociosos? Este es un vocablo militar. Era para esos que estaban desordenados en la fila, mascando chicle, que no se formaban y que eran irreverentes y además flojos. El apóstol dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y miren, hermanos, esto no se los pide a los que van a ser ancianos. Esto se lo pide a la iglesia. A veces uno dice: bueno, vamos a esperar que venga el anciano o el pastor para que ponga orden aquí. No, toda la iglesia tiene que estar preparada con amor
y ser capaces, de forma prudente y amorosa, de decirle, hermano, hermana, esto que usted está haciendo no está bien. Miren lo que dice la Biblia. ¿Ya? Bueno, también un tercer mandamiento ahí en el verso número 14, que os alentéis, que alentéis a los de poco ánimo. Posiblemente se refiere a los que estaban tristes porque sus familiares habían fallecido o pensaban que el día del Señor ya había comenzado, estaban tristes. Y hermanos, esta palabra alentar es consolar al de poco ánimo, al de alma pequeña o corazón lánguido. Estos no son irreverentes, no son irrespetuosos, pero están desanimados. Y el consuelo y el estímulo es vital en la iglesia. Y hermanos, tenemos que ser sensibles a creyentes que están desanimados y acercarnos a ellos para conversar con ellos. Ahí en el verso 14 hay un cuarto mandamiento, dice que sostengáis a los débiles. Esa palabrita sostener, hermanos, significa interesarse. Qué bueno cuando un hermano le llama a uno, le dice, hermano, te llamo porque quería saber cómo estabas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Interesarse. Eso significa que sostengáis a los débiles. Y la debilidad puede ser física o espiritual. Y tenemos, hermanos, que hacerlo. Número 5, en el verso 14 también hay otro mandamiento aquí, que seáis pacientes para con todos. Y esto, hermanos, de ser paciente es algo también que necesitamos, que no perdamos los estribos con los desordenados, con los de poco ánimo y con los débiles. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo tengo que decirle de nuevo a este hermano lo misma cuestión si ya se lo había dicho, pues hermano? De nuevo con la misma cosa, con la debilidad. Tenemos que hacerlo. No perdamos los estribos, por favor, no pierda los estribos conmigo. Número 6, en el verso 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. No devolvemos con la misma moneda si nos trata mal alguien, no hagamos lo mismo. No paguéis a nadie mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Verso 16, el séptimo mandamiento. Estad siempre gozosos. Y hermanos, este es un mandamiento. No lo confundamos con alegría. La alegría es temporal. Uno puede estar alegre hoy día, pero mañana puede estar totalmente desfalleciendo. La alegría tiene que ver con el estado anímico de uno, pero el gozo, hermanos, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con convicciones. Yo puedo tener gozo aún en medio de lo que no entiendo, porque la palabra de Dios me dice que Dios no va a fallar. Y puedo estar enfermo, y puedo estar a punto de morir, pero puedo tener gozo, porque el gozo, ¿qué es lo que es? El gozo es una condición del corazón que descansa en las promesas de Dios. Y aquí dice, estad siempre gozosos. En el verso 17 hay otro mandamiento. Orad sin cesar. No hay que menguar, la oración debe seguir y continuar. Siempre debemos estar orando. Porque cuando oramos, echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. En el verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, incluso de lo malo. Tal como lo hizo Job y como le respondió a su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, ¿qué? ¿Recibiremos el bien solamente de Dios y el mal no lo recibiremos? Y Job en esto no pecó. Y debemos dar gracias al Señor siempre, en todo. Verso 19 dice,
No menospreciéis las profecías. Y esto era muy importante. Todas las profecías que Pablo les había dicho respecto de la iglesia, respecto de Cristo, las verdades proféticas que ahora las tenemos en la palabra de Dios, no hay que desvalorizarla. Verso número 20, no menospreciéis las profecías. Verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno. No hay que tragarse todo, ni siquiera lo que está diciendo el hermano Camilo. Hay que examinarlo. A ver dónde está eso. Lo voy a anotar y lo voy a ver en mi propia Biblia. Es muy importante examinar todo, ¿ya? Verso número 22, absteneos de toda clase de mal. Cuidado, hermanas y hermanos, porque todo lo que hay por internet, no todo es bueno. Hay que abstenerse de toda clase de mal que contamine mi espíritu, mi alma o mi cuerpo. Y en el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo, hermanos, termina con otra advertencia y declaración de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol quiere que estos remitentes estén irreprensibles, que no haya nada por lo cual acusarles, en todo su ser, en su espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser consagrado al Señor. Y hermanos, Dios quiera que lo podamos hacer para disfrutar más de Dios y también esperando su regreso, su pronta venida, la venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, que nos has dado los elementos necesarios para protegernos en medio de un mundo pecaminoso. Gracias por aquella coraza de amor y de fe que tu palabra nos enseña a usar, y aquel yelmo de la salvación para proteger nuestra mente de tanto bombardeo, de tanta cosa mala que hay en este mundo. Padre, esperamos el regreso de tu amado Hijo. Quisiéramos ser irreprensibles, como recomienda aquí el apóstol Pablo. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a hacerte agradables, ayúdanos a ser luz e hijos del día. Te necesitamos, nuestro Dios, y gracias que nos has dejado tu palabra para que lo podamos hacer. Queremos pedirte por los de poco ánimo, por los desalentados. Te pedimos, Padre, también por aquellos que están con un pie en el mundo y con otro en tus cosas, que tú les estremezcas para que también se consagren a ti. Nuestro Dios, queremos quedar en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.